La palabra del Señor en 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 15 y 16 declaran: Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Reflexiona sobre estas cosas, dedícate a ellas, para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza, persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Vamos a tener un momento de oración. Oh Padre, alabamos tu gracia y tu bondad y misericordia que se han derramado sobre nosotros en estos días. Te damos gracias por la palabra que hemos escuchado, las exhortaciones y amonestaciones que hemos recibido de tu palabra. Te suplicamos ahora, al final de esta conferencia, que tú continúes ministrando a tus siervos, ministrando a nuestros corazones por la enseñanza de tu palabra. Te suplicamos que nos capacites para, en el poder de tu gracia y de tu Espíritu, presentar aquellas cosas que tú quieres que nosotros pongamos por obra como siervos tuyos para el beneficio de la grey y la gloria de tu nombre. Ven pues y capacítanos en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Amén. Si la predicación ha de ocupar el lugar central que le corresponde en la vida y ministerio de la Iglesia, es necesario mantener las perspectivas bíblicas sobre la predicación en los propósitos salvadores de Dios. Es necesario que el pastor conozca a fondo la naturaleza de la predicación bíblica, que sea un ejemplo constante de la verdad que predica, que reconozca su identidad como ministro de la palabra de Dios. Es necesario que el pastor entienda las implicaciones de lo que significa predicar la palabra de Dios. Y ayer, pues, presenté la primera implicación, ya que el corazón de la predicación es la proclamación y explicación y aplicación de la palabra de Dios. La exégesis bíblica tiene que formar la materia prima de nuestros sermones. La segunda implicación es que la enseñanza bíblica debe predominar en el contenido de nuestros sermones. La enseñanza bíblica debe predominar en el contenido de nuestros sermones. Según la Real Academia Española, predominar es ser más abundante en cantidad, en número o intensidad. Predominar también significa prevalecer. La Biblia tiene que predominar y prevalecer en el contenido de nuestros sermones. Al hacer esta declaración acerca del contenido del sermón, no estamos hablando de la exégesis en sí. Es verdad que la exégesis bíblica debe formar la materia prima del sermón. Tales cosas como el análisis gramatical, el estudio de las palabras en el idioma original y el examen del origen y significado de los términos claves nos permiten conocer y confirmar el significado de las declaraciones de la Escritura.
Lo que nosotros declaramos en cada sermón debe estar basado en tales estudios cuidadosos. Sin embargo, los detalles técnicos de estos estudios exegéticos no deberían formar la parte principal del contenido del sermón. Las declaraciones de la Biblia deben predominar en el contenido del sermón y no los detalles exegéticos en sí. Tampoco las ideas interesantes del predicador. La Biblia se describe a sí misma como exhalada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir y para guiarnos en justicia o rectitud. En otras palabras, la Biblia misma es útil para darnos la sustancia de nuestros sermones. Es fácil profesar, creer esta declaración, pero el contenido de los sermones es lo que revela si la creemos en verdad o si damos por sentado que nuestras propias ideas son más provechosas que lo que enseña o dice la palabra de Dios. La Biblia es su mejor intérprete. Hace sabio al sencillo y alumbra los ojos. Salmo 19, versículos 7 y 8. La misma Biblia contiene las ilustraciones más claras y convincentes de las verdades que declara. Si creemos esto, nos esmeraremos por producir sermones impregnados de textos bíblicos, frases bíblicas, pasajes paralelos, ilustraciones de la Biblia. Todo punto que el predicador plantea debe ser comprobado por así dice el Señor. Aunque un predicador no puede pretender ser un profeta que habla por inspiración divina, aún así debe de demostrar por el texto bíblico que cada punto o declaración del sermón es algo que el Señor en verdad declara en su palabra. Por lo tanto, el predicador debe citar pasajes pertinentes al tema, o por lo menos debe presentar la sustancia de tales pasajes. Todo el sermón debe estar saturado de la palabra de Dios. La adherencia del predicador a las Escrituras no debería ser algo incidental. Al contrario, el predicador debe procurar con ahínco adherirse estrechamente a las Escrituras. Es necesario que la Biblia no solo forme la sustancia del contenido del sermón, sino que también es necesario que la Biblia guíe la manera en que la verdad bíblica es presentada a los oyentes. El predicador debe usar la Biblia para definir, interpretar, ilustrar y aplicar la Biblia. Para poder predicar de esta manera, el predicador tiene que conocer muy bien el contenido de la Biblia. Tal cosa requiere resolución y disciplina. Es más fácil llenar nuestros sermones de otras cosas, pero si lo hacemos, no estaremos cumpliendo nuestra vocación, ni seremos ministros fieles de la palabra de Dios. El pastor Martin ha identificado 5 clases de sermones que con frecuencia tienden a impedir que los sermones sean predominantemente bíblicos. El primero es el sermón anecdótico. El sermón anecdótico. Este es un sermón en el que abundan las anécdotas. La Real Academia define una anécdota como un relato breve de un hecho curioso que se hace como ilustración, ejemplo o entretenimiento. Nuestros sermones pueden incluir cuentos imaginarios, como también sucesos históricos, pero tales cosas no deben ser la sustancia, el contenido predominante del sermón. Es bueno ilustrar la verdad
Y de hecho, los buenos sermones pueden incluir ilustraciones, figuras de dicción, parábolas, etc. Una anécdota empleada de manera juiciosa puede ser de ayuda para ilustrar lo que dice el texto bíblico. Sin embargo, es mucho más fácil dar más atención a la ilustración que al mismo texto bíblico. Lamentablemente, esto a veces sucede sin que nos demos cuenta. Podemos hacer una referencia a un pasaje bíblico y luego pasar mucho tiempo contando un cuento o una historia. Podemos explicar un término que aparece en el texto y luego tomar 10 o 15 minutos relatando una historia. Es fácil incluir una anécdota porque tiene alguna relación con el texto, pero debemos de detenernos y examinar cada anécdota para determinar si en verdad ayudará al creyente a entender más claramente el verdadero significado de la declaración bíblica que hemos de predicar. Tenemos que preguntarnos si el anécdota y la manera en la que se ha de presentar desviará la atención del oyente del texto bíblico o si dirigirá su atención hacia el texto bíblico. La segunda clase de sermón indeseable es aquel en que predominan las autobiografías. En esta clase de predicación predominan las experiencias personales del predicador. Sin embargo, lo que Pablo declara a los Corintios en su segunda epístola, capítulo 4, versículo 5, debe detenernos de convertir el sermón en una oportunidad para hablar de nuestras personas o nuestras experiencias personales innecesariamente. Por ejemplo, ayer yo utilicé un ejemplo, mi nieto. Es una experiencia que tiene que ver con nuestra familia. Claro, como yo no esperaba en ese momento decirla, no me salió tan bien, pero la idea era que el chico pequeño decía, esto es lo que dice el texto. El texto no dice esto, no dice aquello, no dice lo otro, dice esto. Bueno, esa ilustración sirvió para ilustrar lo que estaba diciendo ayer. Pablo nos enseña que tenemos que tener mucho cuidado de que los sermones no se conviertan en el contar de nuestras experiencias personales o con nuestras familias. Él nos advierte, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Es fácil para un predicador relatar el último suceso interesante en su vida personal o familiar. Es verdad que de vez en cuando puede ser apropiado hablar de alguna experiencia personal, quizás para ilustrar cómo el texto bíblico se puede aplicar a la vida, o quizás para mostrar que para el predicador la verdad que predica no son meras palabras, sino un asunto de convicción personal y vivencia. Sin embargo, siempre tenemos que velar para que no comencemos inadvertidamente a predicarnos a nosotros mismos. Así como Pablo y sus colaboradores tenemos que mantener nuestra atención y la de nuestros oyentes en la verdad bíblica acerca del Señor Jesucristo. Nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo. Ahora, no estoy de acuerdo con la opinión
de que nunca deberíamos incluir alguna experiencia personal o familiar en el sermón como otros piensan. A veces tal clase de anécdota, usada con prudencia, no solo ayuda a ilustrar la verdad que enseña el texto bíblico, sino que también sirve para clavar en el corazón del oyente esa verdad y persuadirlo a que la aplique. Ya en sus casas pueden mirar 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10 al 12, 2 Timoteo 2, 3. Y por esto podemos decir, como Pablo en Filipenses 4, del 10 al 14, él está hablando de su vivencia personal. ¿Se está predicando él para promoverse a sí mismo? No, sino para llevar al corazón de aquellos a quienes él escribe estas verdades y animarlos. Se puede, por la gracia de Dios, vivir vidas contentas. He aquí mi propia vivencia o experiencia. La tercera clase de sermón indeseable es el sermón imaginativo. En tal sermón se hacen declaraciones que son productos de la imaginación del predicador. Él piensa que lo que dice sale del texto, pero no es así. La fuente de origen es su imaginación. Su estudio superficial del texto y su fuerte creatividad mental le llevan a ver cosas que no se desprenden del texto bíblico, sino de su imaginación. Y si la persona hiciese un estudio muy cuidadoso sobre el significado de las frases del texto, etc., se daría cuenta cuál es la fuente de lo que él piensa, dice el texto. No es lo que dice el texto, es su imaginación. Hay un sentido en el que tenemos que usar la imaginación para entender lo que la Biblia nos dice. Por ejemplo, si leemos en Marcos 6:39 que la gente se recostó sobre la hierba verde, es legítimo usar nuestra imaginación para suponer que probablemente no estaba lloviendo. Ahora, es otra cosa que al leer en Juan 6:9 sobre un muchacho que tenía 5 panes y 2 peces, imaginar su edad exacta, su tamaño, su nombre, el color de su pelo y sus ojos, o en qué clase de casa él moraba, o con quién él vivía. Este ejemplo puede parecer insignificante, pero si nosotros vamos a interpretar correctamente la palabra de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, no podemos dar rienda suelta a nuestra imaginación. Muchas veces se hace para crear interés. No, Dios nos ha mandado a predicar lo que dice el texto. El texto debe ser predicado, que el texto mismo provoque ese interés. Y si se sabe hacer, así va a ser. En esto que parece insignificante tenemos que ser hallados fieles. Fieles a lo que dice el texto original y resistir la tentación de embellecerlo con nuestra especulación o imaginación. Tenemos que ser fieles en cosas pequeñas como en cosas grandes. Por nuestro ejemplo, tenemos que enseñar esto a nuestros oyentes. La cuarta categoría de sermones indeseables es el sermón que incluye citas excesivas de autores extrabíblicos. El sermón que incluye citas excesivas de autores extrabíblicos.
Hay dos clases de predicadores que fácilmente pueden caer en este error. Por una parte tenemos al predicador que tiene una mente privilegiada, una buena memoria y que ha leído mucho. La tendencia de este predicador, consciente o inconscientemente, es a incluir en su sermón citas de una gran variedad de obras literarias que tengan alguna conexión con el texto bíblico sobre el cual está basado el sermón. Este hombre fácilmente incluirá tales citas en sus sermones. Por otra parte, se encuentra el predicador que no se ha expuesto a muchas obras literarias. Posiblemente él piensa que su contenido literario es deficiente. Este predicador fácilmente puede sentir la necesidad de compensar su deficiencia con citas de obras literarias en sus sermones. No importa cuán buenas sean sus intenciones, el efecto de un exceso de citas literarias dará a los oyentes la impresión que las palabras de los autores humanos tienen más peso para interpretar la Biblia que las palabras del autor divino en las Santas Escrituras. Fácilmente daremos a los oyentes la falsa impresión de que necesitan escuchar la voz de los expertos sobre la Biblia más que la voz del buen pastor que se oye en la misma Biblia. De vez en cuando, una cita de un autor que aclara, refuerza o expresa mejor una idea bíblica puede ser de ayuda. Pero citas excesivas de literatura extrabíblica no ayudarán a nuestros oyentes a ver cómo es que la Escritura misma define e interpreta la Escritura. El quinto sermón indeseable es el sermón filosófico. El sermón filosófico. Este sermón es ese estilo de predicación que puede expresar conceptos o verdades bíblicas, pero es esencialmente abstruso, muy difícil de comprender. Es más una disertación filosófica que una exposición basada en una sana exégesis. En tal predicación, las definiciones y conceptos se caracterizan por su ambigüedad. Contiene palabras y frases no muy específicas. No dice de dónde procede el conjunto de saberes, ni tampoco de ninguna base para la organización y orientación del conocimiento del cual habla. Tristemente, podemos predicar conceptos bíblicos y hasta verdades bíblicas sin demostrar o definir de dónde proceden. Posiblemente sean presentados de manera lúcida, convincente y poderosa, pero no son expresiones del texto o de un pasaje bíblico. No se ve cómo es que se derivan esas expresiones de la Escritura. Podemos llamar a tales enseñanzas verdades sin anclas. El predicador hablará acerca de la verdad de las Escrituras, pero sus oyentes no escucharán la Escritura misma. No se presenta la justificación bíblica de lo que se proclama. Por lo tanto, los que creen los conceptos predicados no tendrán estas creencias cimentadas o fundamentadas en las Escrituras. Los que no quieren creer los conceptos predicados los rechazan más fácilmente por no haber sido confrontados con el poder penetrante de la Escritura misma. Hebreos capítulo 4, versículo
12. Es la palabra de Dios que penetra y penetra de tal forma en la mente y la conciencia para pasar juicio sobre los pensamientos, las emociones, las intenciones del corazón y dejan al hombre desnudo delante de Dios, sin justificación. No es suficiente predicar las verdades bíblicas. Tenemos que mostrar que estas verdades están ancladas y surgen del texto sagrado. Somos llamados a apacentar las ovejas de Cristo con las palabras de Cristo, no meramente con ideas acerca de sus palabras. Cada uno de nosotros puede tener inclinaciones y aptitudes a uno o más de estos 5 desequilibrios en el sermón. Debemos esforzarnos por evitar sermones predominantemente anecdóticos, autobiográficos, imaginativos, dados a las citas excesivas o filosóficas. Yo personalmente tengo que tener cuidado porque uso un poco más de las citas y una de las razones para hacerlo es porque el español que usan estas personas para expresar las ideas es muchísimo mejor que yo. Y mi intención es que la palabra se entienda y si hay otra persona que lo explica o lo expresa mejor que yo, pues lo voy a usar. Todas las cosas son nuestras. Las personas que están bajo nuestros ministerios deben recibir lo que dice la Biblia, semana tras semana, años tras años. Debemos ser exponentes de la palabra. Nuestros púlpitos deberían ser conocidos por la exposición sustanciosa y fiel de la palabra de Dios. Recordemos las palabras de Dabney. El estado del púlpito siempre se puede tomar por un índice de esa iglesia. El estado del púlpito siempre se puede tomar como un índice de esa iglesia. Cada vez que el púlpito es evangélico, en lo que eso significa, la piedad de la gente es en cierto grado saludable. Una perversión del púlpito seguramente seguida por una apostasía espiritual en la iglesia. Si nos desviamos de la predicación fiel de la palabra de Dios y dejamos de evaluar y regular nuestros sermones por los principios y las normas de la Biblia misma, podríamos acabar predicando cosas que contradicen lo que la Biblia dice. Este es el patrón común del que generalmente surgen las herejías. Por lo tanto, debemos comprometernos por la gracia de Dios, que nuestros sermones serán fundamental y considerablemente bíblicos y que explicarán e ilustrarán la Biblia con la Biblia. Debido al carácter único de la palabra de Dios, y nuestro deber de proclamarla, explicarla, aplicarla en el poder del Espíritu, la exégesis bíblica debe formar la materia prima de nuestros sermones. La enseñanza bíblica debe predominar en el contenido de nuestros sermones. En tercer lugar, la unidad doctrinal, profundidad y equilibrio teológico deben caracterizar el contenido de nuestros sermones.
La unidad doctrinal, profundidad y equilibrio teológico deben caracterizar el contenido de nuestros sermones. En su segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 13, Pablo escribe a Timoteo y le dice: retén la norma, forma, modelo o patrón de las sanas palabras que has oído de mí en la fe y el amor de Cristo Jesús. Pablo anima a Timoteo a cumplir su responsabilidad de retener, preservar la norma, forma o patrón de las sanas palabras. Timoteo tenía que adherirse a la doctrina que había recibido de Pablo, no solo en lo que respecta a su totalidad, sino también en cuanto a su forma, es decir, su patrón, modelo y también simetría. Esto implica que la enseñanza y predicación de Timoteo deberían caracterizarse por un lenguaje bíblico, unidad doctrinal y equilibrio teológico. Estas características tienen que caracterizar el contenido de nuestros sermones. La teología sistemática provee el equilibrio y la profundidad que nuestros sermones necesitan. Cuando hablo aquí de la teología sistemática, no me refiero a cualquier teología sistemática o a cualquier sistema organizado de doctrinas acerca de Dios. Más bien me refiero a la verdadera teología. La verdad enseñada en la palabra de Dios vista en su totalidad. Me refiero a la totalidad del mensaje bíblico organizado por temas de tal forma que se ve la relación de cada verdad individual con toda la verdad de la Escritura. Hay una conexión delicada y hermosa entre cada faceta de la verdad de Dios. Podríamos asemejar la verdad de Dios a una lámina de tela en que cada hilo es entretejido inseparablemente como parte de la pieza total. Cada verdad individual da y recibe vitalidad a las demás verdades. Cada verdad específica apoya todas las demás verdades específicas y cada verdad depende de todas las demás verdades. Hay una perfecta unidad y armonía entre las verdades bíblicas. Esto es así porque la revelación bíblica procede de Dios, que es veraz en todo lo que Él dice. Tito 1:2. Él no se contradice, ni es Dios de confusión. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Su revelación sin error ni contradicción llega a nosotros por medio del Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Colosenses 2:3. Por lo tanto, cada verdad que expresamos en nuestra predicación, si es la verdad, estará en armonía con todo el sistema de la verdad bíblica. Esto nos llama a cerciorarnos de que cada declaración que hemos de predicar sobre la verdad esté de acuerdo con ese cuerpo de verdades que se revelan en la Biblia. Spurgeon dio un ejemplo de la conexión entre una doctrina y la otra. Él asemejó la verdad bíblica a una pieza musical en la que encontramos armonía y proporción. Spurgeon dijo algo así: la armonía requiere que ninguna doctrina ahogue con su voz a las restantes.
Demanda también que no se omitan las notas suaves debido al más elevado volumen de otros sonidos. Cada nota asignada por el músico excelente debe tocarse, ya que todas ellas tienen su propia fuerza y su énfasis proporcionado. La porción marcada como forte no debe suavizarse, ni aquellas otras para las que se especifica piano han de retumbar como truenos. Cada una debe escucharse debidamente. Tu tema debe ser toda la verdad revelada en una armoniosa proporción. Además, el contenido de nuestros sermones no debe ser superficial, sino que debe caracterizarse por un conocimiento profundo de la verdad bíblica y un equilibrio teológico. Estas cosas nos ayudarán a evitar serios errores. Por un lado, nuestro celo desmedido por una verdad bíblica nos puede llevar a un énfasis excesivo que puede socavar otras verdades. Un ejemplo obvio es la doctrina de la soberanía de Dios en la salvación. Es verdad que Jesucristo dijo en Juan 6:4, nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió. Sin embargo, hay un peligro de presentar esta verdad de una manera que pareciera negar la invitación de Dios a todo pecador a la salvación. Isaías 51:1. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 5:20. Una buena comprensión de la teología sistemática, que es según el mensaje total de la Biblia, nos ayudará a evitar caer en el error de negar o socavar una verdad bíblica por un énfasis excesivo de otra verdad bíblica. Otro error en el que podemos caer por una falta de comprensión cabal de la teología sistemática es una falta de equilibrio en la predicación. Spurgeon da una ilustración de una caricatura del rostro humano. Aunque el rostro de una persona sea hermoso, puede ser representado de una manera desfigurada. Vamos a suponer que para un dibujante el ojo izquierdo es la facción más atractiva de aquel rostro y la boca es la parte más fea. El dibujante dibuja el ojo izquierdo más grande que todas las demás facciones y la boca la más pequeña. Él dibuja las otras facciones según la importancia relativa que tienen para él. El resultado no sería la cara de fulano, más bien sería una caricatura del rostro de fulano que él dibujó. Probablemente una caricatura monstruosa. La verdad de Dios es agradable y simétrica. Esta será la conclusión de aquel que la entiende. Sin embargo, si no entendemos la verdad de Dios, podemos representarla incorrectamente. En tal caso, la presentaremos como algo deformado, distorsionado o monstruoso. No tenemos el derecho de representar la verdad bíblica de esa manera. Tenemos que proclamar todo el sistema de la verdad de Dios, representando cada parte en su debida proporción. Esto exige que el predicador comprenda bien todo el mensaje bíblico, el cual es una unidad. Esto significa, como dijo el Dr. Lloyd Jones, que el predicador debe estar bien instruido en teología bíblica, la cual a su vez conduce a la teología sistemática. No hay nada más importante en un predicador
dice el doctor Lloyd Jones, que tener una teología sistemática, conocerla y estar bien fundamentado en ella. Esta teología sistemática o conjunto de verdad que se deriva de las Escrituras debería estar siempre presente en el trasfondo y como algo que influye en su predicación y la gobierna. Es importante, queridos hermanos, que tengamos paredes teológicas bien construidas. Cada mensaje que surge de un texto en particular o de una declaración de la Escritura ha de ser siempre una parte o un aspecto de este conjunto total de la verdad. Nunca es algo aislado o separado. La doctrina en un texto en particular es una parte de este todo más grande de la verdad. Eso es lo que quiere decir comparar la Escritura con la Escritura. No hemos de tratar un texto aisladamente. Toda nuestra preparación de un sermón debe ser controlada por este trasfondo de teología sistemática. Ahora, en este punto, el doctor Lloyd Jones hace una advertencia que debemos de tomar en serio. Es erróneo que alguien imponga su sistema violentamente sobre cualquier texto en particular. Al mismo tiempo, es vital que su interpretación de cualquier texto en particular sea verificada y controlada por este sistema, este conjunto de doctrina y de verdad que se encuentra en la Biblia. La tendencia de algunos hombres que tienen una teología sistemática a la que se aferran muy rígidamente es imponer esta forma equivocada sobre textos concretos y de esa manera violan a esos textos. La doctrina puede ser verdadera, pero no surge de ese texto concreto. Debemos ceñirnos siempre al texto. Tenemos que seguir clamando a Dios que nos guíe y nos ilumine en nuestras fuerzas por crecer en nuestro entendimiento de todo el consejo de Dios y nos capacite para presentarlo a los oyentes con claridad, profundidad, ordenadamente y con un equilibrio teológico. Que el Señor nos libre de estar satisfechos con algo menos que esta clase de predicación. Y en este asunto, hermanos, el pastor Albert Martin ha sido un ejemplo, como claro, nadie es perfecto, pero él es un buen modelo de predicación en estas cosas y mantiene un equilibrio teológico cuando predica. Tal vez lo criticarán por muchas cosas, pero en mucho de lo que él predica o predicó, hermanos, el problema nunca ha sido la doctrina predicada. El problema más bien es el asunto de la aplicación, porque ese hombre se esforzó por vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, muy pronto a pedir perdón cuando era necesario pedir perdón. Me acuerdo que viajaba con él, estábamos en un avión bien alto y una de las preocupaciones de él, después de muchos años de ministerio, era estar seguro de poder vivir con una buena conciencia delante de Dios y de los hombres. Esa clase de hombre, aunque imperfecto y también pide perdón,
es el que puede predicar a la conciencia de los hombres porque ha estado tratando con su propia alma para poder predicar con poder y llegar a las almas y clavar esa verdad de la conciencia en el corazón para agarrar, sí, para iluminar la mente, agarrar el corazón y mover o persuadir esa voluntad, hacer la voluntad de Dios. Y eso no le gusta a mucha gente. Ese es el problema. Pero nosotros tenemos que preguntarnos, no si el ejemplo del pastor Martin es la autoridad, no. ¿Qué enseña la Biblia? Y lo que vemos en las Escrituras es eso mismo. Hombres que predican y van tras la conciencia a persuadir a los hombres a la obediencia y a creer y obedecer. ¿Tú quieres aprender a predicar de esta manera? En primer lugar, vive delante de Dios con buena conciencia. Trata con tu alma. Lee tu Biblia. En segundo lugar, busca modelos de aquellos que predican de esa manera. No para ponerlos en un pedestal, sino para aprender algunas cosas de ellos y así que tú puedas llegar a ser un mejor predicador de la palabra y así ser de gran beneficio y provecho a tu gente. Hay una de las cosas que me gustó mucho de lo que el pastor Víctor García dijo acerca de los puritanos. Ellos no predicaban para ser gente popular o llegar a ser celebridades. Ellos predicaban para poder y estudiaban y se esforzaban. ¿Para qué? Para ministrar a su rebaño, a su rebaño. Porque al hacer estas cosas en lo que respecta al cuidado de tu persona y lo que respecta al cuidado de la grey, entonces asegurarás la salvación tanto tuya como la de ellos. Esa debe ser nuestra perspectiva, no este asunto de mega conferencias aquí y allá. Hermanos, eso tiene su lugar. Perdónenme, no crean que aquí va el pastor otra vez. No. Si Dios le da a un hombre la capacidad de predicar a multitudes, amén. ¿Por qué no? ¿Cuál es el problema? El problema es cuando nosotros comenzamos a evaluar nuestro ministerio como si eso fuera lo que realmente nosotros tenemos que ser. Y si no somos eso, entonces de alguna forma estamos faltando, nos hemos quedado cortos o algo pasa que está mal. No. Sé fiel tú a la enseñanza bíblica. Aplícatela. Trata con tu alma. Aplícala a tu gente. Para eso tienes que vivir como tienes que vivir delante de Dios. Y la Biblia te llama. Ahora podemos estar muy ocupados haciendo esto, aquello y lo otro, enseñar a aquel y al otro y desatender tu propio corazón, tu vida y tu vida en tu casa. Entonces, ¿qué realmente tienes? Vas a tener un público hasta que ese público realmente te conozca. ¿Y qué va a pasar? Se van a decepcionar. Les va a caer muy mal. Y a la larga, lo que sufre es la verdad. Yo soy un pastor de una iglesia pequeñita. ¿Y qué va a ser tu problema? Mi ministerio no es como aquel ministerio grande. Mira lo que hace aquí, mira lo que hace. La apariencia engaña, no todo lo que brilla es oro. ¿Tú sabes lo que está sucediendo en las iglesias de esas personas? Volviendo a mi tema.
Ya que el corazón de la predicación es proclamar, explicar y aplicar la palabra de Dios, por consiguiente, la exégesis bíblica debe formar la materia prima de nuestros sermones. La enseñanza bíblica debe predominar en el contenido de nuestros sermones. La unidad doctrinal, profundidad y equilibrio teológico deben caracterizar nuestros sermones. En cuarto lugar, el contenido de nuestros sermones debe ser perspicuamente doctrinal, Primera Timoteo capítulo 3, versículo 16 afirma que la palabra de Dios es útil para enseñar, es decir, para impartir conocimiento doctrinal, que el pastor, el creyente, la iglesia necesitan para hacer que toda buena obra. Necesitamos la doctrina o enseñanza sobre cada tema que la Biblia trata. Solo así podemos conocer a Dios y su voluntad. Además, la necesidad de la doctrina surge también de la relación existente entre lo que uno cree y vive. Teniendo conciencia de estas cosas, la Iglesia se ha esforzado por formular sistemática y comprensivamente las doctrinas bíblicas. Este esfuerzo ayuda a la Iglesia a defender la verdad, a refutar el error. Aquel que comienza a visitar nuestros cultos no debería pasar 6 meses visitándonos sin tener una idea clara de lo que nosotros creemos sobre lo que la Biblia enseña acerca de Dios, su ser. Mediante la predicación de la palabra, las visitas deberían conocer que nosotros adoramos al Trino Dios, que este ser es uno en sustancia, poder y gloria, y que subsiste en 3 distintas personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada una de estas personas comparten la misma esencia divina. La predicación de la palabra de Dios debe llevar a los oyentes a tener una perspectiva clara sobre lo que la Biblia enseña acerca de la inspiración divina y el origen, acerca de la inspiración divina de la Biblia, el origen y la caída del hombre, el pecado, la depravación del hombre, su condición, necesidad espiritual. Deberían conocer acerca de lo que creemos sobre la persona de nuestro bendito y glorioso Salvador y su obra expiatoria. Deberían conocer lo que la Biblia enseña sobre la soteriología, eclesiología, escatología, la vida cristiana, la verdad, la verdadera santidad. Vuelvo atrás, no solamente la doctrina de la soteriología, sino la doctrina acerca de la iglesia. No debemos separar una cosa de la otra. Pablo ni el Espíritu Santo lo hacen. Vaya y lea Efesios para que usted se dé cuenta. Oh, es fácil hablar de las doctrinas y de los 5 puntos. Pero cuando se llega a la eclesiología, ese es otro cuento. La gente que nos visita debe saber acerca del papel de la ley en la vida, la ley de Dios en la vida cristiana. Algunos piensan que el Evangelio está por encima de los dogmas y que reducir la fe mediante formulaciones teológicas puede llegar a asfixiarla. Otros piensan que la exposición doctrinal puede ser aburrida y divisiva, por lo tanto debe ser excluida del sermón. Por una parte, la doctrina bíblica no divide, sino que establece, guarda, promueve la verdadera unidad en la iglesia. Y sin ella la iglesia no puede vivir conforme a la voluntad de Dios ni alcanzar madurez espiritual. Además, todo verdadero sermón está fundamentado o expone alguna doctrina de la Biblia. Sin ella el sermón carecerá de uno de los elementos más importantes de la predicación, la enseñanza de la palabra de Dios. Se requiere gracia
y habilidad para exponer de un modo vivo y provechoso las doctrinas contenidas en la Biblia. Sin embargo, es absolutamente necesario, pues como otro dijo, es fundamento y clave tanto de la fe como de la experiencia cristiana. En quinto lugar, la orientación general de los sermones debe ser intensamente pastoral y práctica. La orientación general de los sermones debe ser intensamente pastoral y práctica. El propósito de la predicación de la palabra es la salvación de las ovejas de Cristo y la alimentación de las almas de estas ovejas. Además, el pastor debería trabajar arduamente para que su predicación sea usada por el Señor. ¿Para qué? Para guiar, proteger a sus ovejas, para consolarlas, para animarlas. Él debe ministrar la palabra de tal manera que las verdaderas necesidades de las ovejas que el Señor colocó bajo su cuidado sean satisfechas. El pastor debe recordar lo que José Martínez dice sobre la sensibilidad pastoral en este asunto. Él dice, sí, tiene hombres y mujeres con sus inquietudes, refiriéndose al pastor, al predicador. Ante sí tiene hombres y mujeres con sus inquietudes, sus dudas, sus deseos nobles, sus debilidades, sus luchas, sus avances espirituales, sus pecados, sus alegrías, sus temores. De alguna manera el predicador ha de penetrar en ese mundo interior de cada oyente e iluminarlo, purificarlo, robustecerlo con la palabra de Dios. No puede conformarse con pronunciar palabras piadosas que se pierden en el vacío, porque su contenido es de nulo interés para quienes escuchan. Nada hay más estéril ni más aburrido que una predicación descarnada, insensible al pensar y el sentir del auditorio. Al pensar en el hombre, hemos de pensar en la totalidad de su ser y de sus circunstancias. El creyente vive en el mundo bajo toda clase de influencias culturales, religiosas, políticas y sociales. No puede salir de ese marco, ni es llamado a hacerlo. Pero en él se hallará infinidad de veces con situaciones en las que no verá con claridad cómo actuar cristianamente. Es entonces cuando una predicación encarnada en que la palabra de Dios responde preguntas, aclara dudas y proporciona estímulos en el orden existencial, constituye una bendición allí inestimable para convertirse en palabra redentora. Hay palabra específica que le dice al creyente qué hacer en esa situación específica. Cuando nosotros vamos a hablar, sea desde el púlpito o sea como consejeros, debemos llevar a nuestras ovejas a la Biblia y traer de la Biblia la enseñanza, el mandato específico para esa situación, para que ellas estén claras. Y deben preguntar, ¿lo ves? ¿Lo ves? Porque queremos asegurarnos que si van a hacer algo no es porque nosotros lo estamos diciendo, sino porque lo ven en la Biblia. Es la Biblia el ancla, es la Biblia la flecha. Y debemos preocuparnos para que esto sea así, con oración, mientras nosotros predicamos o aconsejamos.
Por medio de la predicación, añade Martínez, el atribulado ha de recibir consuelo, el que se halla en la perplejidad, luz, el rebelde amonestación, el penitente promesas de perdón, el caído perspectivas de levantamiento y restauración, el fatigado descanso y fuerzas nuevas, el frustrado esperanza, el inconverso la palabra cautivadora de Cristo, el santo el mensaje para crecer en la santificación. Resumiendo, el púlpito ha de ser la puerta de la gran dispensa divina, de la cual se sacan las provisiones necesarias para suplir las necesidades espirituales de los oyentes. A la luz de estas cosas es nuestra responsabilidad como mayordomos de la palabra, trabajar arduamente para predicar sermones prácticos, para que cada creyente pueda ver la pertinencia y suficiencia de la Biblia para guiarles en cada aspecto de su vida, en cada aspecto práctico de su vida diaria. Las Santas Escrituras tienen un propósito muy práctico. Ellas enseñan, redarguyen, corrigen, instruyen en justicia, no solo para que el siervo de Dios esté equipado para toda buena obra, sino también para que el creyente lo esté también. En Juan capítulo 13, versículo 17, vemos que saber algo no es suficiente para nuestra felicidad. Esto es importante. Nuestra gente debe saber tal cosa. Saber algo no es suficiente para nuestra felicidad. La verdad que conocemos tenemos que ponerla en práctica. Jesús dijo, si hacéis esto, seréis felices. Si hacéis esto. Santiago 1:22. Nuestra gente tiene que entender esto. Por esto, hermanos, nosotros no hemos terminado. Si alguien nos dice, ay, qué bueno estuvo ese sermón, me dio luz aquí. Fíjese, yo no había visto esto, yo no había visto aquello otro. Ay. Eso no es suficiente. ¿Viste las implicaciones prácticas de ese asunto en lo que respecta a tu vida? En lo que respecta a tu trabajo, en lo que respecta a cómo tú tratas a tu mujer, a tus hijos, etc. Nuestra labor no ha terminado simplemente con poner datos en la mente de una persona. Ahí ha comenzado. Santiago 1:22 declara, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Aunque nos tome más tiempo para explicar algún tema o doctrina de la Biblia, no debemos descuidar la aplicación práctica de la enseñanza o doctrina que predicamos. En nuestra exposición debemos ayudarle a los oyentes a ver las implicaciones prácticas y aplicaciones específicas de la verdad o de la doctrina que le enseñamos y cómo se aplican a sus vidas. Aunque nuestros sermones sean muy instructivos, nuestra tarea no concluye cuando llenamos las cabezas de nuestros hermanos de datos o información. El pastor Martin dice, nuestros sermones deben ser informativos, pero nuestra tarea no termina cuando nos limitamos a inyectar datos en la cabeza de nuestros oyentes. Del mismo modo,
en el otro extremo del espectro. Nuestro objetivo no es estimular las emociones irracionalmente o simplemente impresionar a los hombres con el arte de la retórica. Nuestra intención es introducir la verdad del Evangelio en las mentes de los oyentes para entrar en sus conciencias con el fin de dirigir sus afectos y mover su voluntad. Por lo tanto, si la Biblia se predica bíblicamente, no puede dejar de ser predicada con una aplicación práctica. Finalmente, y ahora seré breve, la exposición de la palabra será definitivamente evangélica. Esta es otra implicación de lo que significa predicar según la Biblia. La exposición de la palabra será definitivamente evangélica. Uso la palabra evangélica para referirme a esas verdades que forman el contenido fundamental del Evangelio. El Evangelio o las buenas noticias proclama esencialmente los hechos maravillosos de Dios en Cristo para salvar a los hombres de sus pecados, de la culpa, corrupción, poder y consecuencias del pecado. En esta proclamación, el Señor Jesucristo y su obra redentora es el corazón y el alma de las buenas nuevas de salvación. El tema central de toda la Biblia es Jesucristo. Por lo tanto, la proclamación del Evangelio debe de una u otra forma estar patente o presente en nuestros sermones, no importa cuál sea el tema particular del sermón. De una manera u otra debemos dirigir a Cristo, debemos dirigir a las personas a Cristo. Sea a la persona de Cristo, la gracia de Cristo, la obra de Cristo o algún deber que Él exige de nosotros. Ahora, el año entrante, si Dios nos da vida y si Dios nos permite reunirnos aquí, espero desarrollar este tema de una manera más amplia, porque este tema es importantísimo. Ahora, algo de ese tema ya se trató con uno de los que presentó una de las conferencias aquí. Queridos hermanos, estas son algunas de las cosas que debemos de tener en mente si la predicación ha de ocupar el lugar central que le corresponde en la vida y ministerio de la Iglesia. Que Dios nos ayude a aplicar estas cosas. Vemos algo de nuestra deficiencia, pero es bueno ser herido. ¿Para qué? Para que la gracia restauradora y la luz del Evangelio en Cristo nos restaure. No salgas deprimido de aquí. ¿Convencido de pecado? Sí. Si es que hay razón y fundamento, pero no te quedes ahí. Pide al Señor perdón, pero también pide al Señor que te ayude en ese proceso de reflexionar y considerar estas cosas. Pablo le dice a Timoteo, te escribo todo esto, pero miren lo que le dice. Considera estas cosas, reflexiona. Y hermanos, si lo hacemos en dependencia del Señor y ejercemos nuestras facultades mentales, intelectuales, espirituales,
hay una promesa. El Señor te dará entendimiento. Y querido hermano, una vez recibas ese entendimiento, sé fiel a esa luz, cueste lo que cueste. Porque si comienzas a justificar que no se puede por aquí, que no se puede por esto, que no se puede por aquello, que no se puede por lo otro, entonces perderás esa luz que el Señor en misericordia para el bien de tus ovejas y de tu propia alma te ha dado. No lo hagas. No lo hagas. Es una cosa peligrosísima recibirlos y olvidarnos o ser indiferentes a esa luz. Ay, pastor, pero es que yo me encuentro perdido. Entonces busca ayuda de personas que entienden sobre estas cosas, hombres probados que viven estas cosas para que te puedan ayudar. Que el Señor te dé entendimiento. Oremos. Oh Padre, te agradecemos la enseñanza que hemos recibido de tu palabra a través de tus siervos que han ministrado, y aún en la ausencia de aquel siervo tuyo que ha sido de tanta bendición como el pastor Martin. Te suplicamos por él en su vejez y su querida esposa, que ellos continúen sirviéndote y que así como él ha sido fiel, muera fiel a Cristo y su palabra. Señor, ayúdanos a aplicar estas cosas porque las vemos en tu palabra. Te damos gracias por aquellos siervos que tú has usado para llevarnos a las Escrituras. Y así como Priscila y Aquila hicieron con Apolos, nosotros también tengamos ese mismo espíritu de Apolos para que podamos predicar con mayor elocuencia, para predicar con mayor conocimiento y con la bendición de tu Espíritu para el bien de tu pueblo, para que Cristo reciba todo aquello por lo cual Él sufrió en aquella cruz. A Él sea la gloria, hoy y para siempre. Amén.